Buenos días, mi nombre es Marilady Sáchica. El problema que yo escogí fue el problema número 3, que es sobre el ciclo celular. En el ciclo celular, la célula pasa por 4 fases, pero en la interfase, que se compone de la fase G1, la S y la G2, es la que nos interesa por ahora, ya que es aquí donde se puede alterar el ciclo celular, lo cual puede producir cáncer, que es el tema que actualmente vamos a tratar. La célula. Durante la mayor parte de la vida de la célula, los cromosomas están completamente desarrollados en su forma, desenrollados, perdone, o sea, en su forma de cromatina. En el proceso celular, la mitosis dura aproximadamente 1 hora y la interfaz el 95% del tiempo restante, que es cuando ocurre el crecimiento celular, la replicación del ADN y, como les decía, esta se divide en 3 fases. G1. En esta primera fase, la célula aumenta su tamaño ya que sintetiza una alta cantidad de proteínas, aumenta el número de mitocondrias y otros organelos y se prepara para la duplicación celular. De aquí la célula puede continuar al ciclo de la fase S o a otra fase que se llama la fase G0, en donde la célula va a quedar en un estado que se llama quiescencia, en la cual puede volver al ciclo celular si se le da el estímulo adecuado, o en este caso podemos tomar un ejemplo del hígado, que si el hígado está dañado, hace que las células entren en un ciclo celular para reemplazar las células dañadas. Cuando las células se envejecen, al acumular daño en el ADN, se quedan en esta fase G0, en lo que se le llama estado de quiescencia. Senescencia, perdón, evitando así que continúe el ciclo para evitar la mutación en las células dañadas. Cuando las células están muy dañadas, siguen el camino de la muerte celular programada llamada apoptosis. Esta es la parte que más nos interesa, dada la enfermedad que vamos a ver más adelante, que es el cáncer. En la fase S, se sintetizan las proteínas nucleares, se duplican los centrosomas que contienen los centriolos cada uno y después se duplican el número de cromosomas. Aquí podemos ver una célula en estado normal y cuando ya se ha duplicado su ADN, que las cromátidas hermanas están duplicadas, tienen su centrómero. En esta fase se sintetizan las proteínas nucleares, se duplican los centrosomas, que contienen 2 centriolos cada uno. En la fase G2 aumenta la síntesis de proteínas y crece más la célula para pasar a la división celular o mitosis. ¿Qué es el problema? El cáncer es esencialmente una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo suele suceder por cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Vamos a tener un ejemplo como los inhibidores del ciclo celular que evitan que las células se dividan cuando las condiciones no son las adecuadas, por lo que la reducción de la actividad de estos inhibidores puede promover el cáncer. En la mayoría de los casos, estos cambios en la actividad se deben a mutaciones en los genes que codifican proteínas reguladoras del ciclo celular. ¿Cómo se manifiesta el problema? Las células cancerosas se comportan de diferente manera a las células normales del cuerpo. Muchas de esas diferencias están relacionadas en el comportamiento de la división celular. Por ejemplo, las células cancerosas pueden multiplicarse en un cultivo fuera del cuerpo en una placa, sin que se adicionen factores de crecimiento o señales proteicas que estimulen el crecimiento. En cambio, las células normales, aquí podemos ver las células cancerosas, que no tienen ningún factor de crecimiento y aún así se multiplican, y las células normales, si no tienen ningún factor de crecimiento, no se pueden multiplicar. Eh, las células cancerosas pueden crear su propio factor de crecimiento, incluso engañar a las células vecinas para que produzcan su propio alimento o factores de crecimiento que las vayan a mantener. Las células de cáncer también ignoran las señales que deberían de tener su división. Por ejemplo, cuando las células normales cultivadas en una placa están apretadas por sus vecinos, ya no se van a dividir más porque ya no hay espacio, mientras que las células con cáncer van a continuar dividiéndose y se enciman unas sobre otras, formando los tumores. Otra característica distintiva de las células cancerosas es su inmortalidad replicativa. Las células humanas se pueden dividir entre 40 a 60 rondas de división antes de perder la capacidad de dividirse, envejecer y morir. Las células de cáncer pueden dividirse muchísimas veces, en gran parte porque expresan una enzima llamada telomerasa. Las células cancerosas también son diferentes de las células normales en otras maneras que no están directamente relacionadas con el ciclo celular. Estas diferencias las ayudan a crecer, dividirse y formar tumores. Por ejemplo, las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo. Este proceso se llama metástasis y promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis, que da a las células tumorales una fuente de oxígeno y nutrientes. ¿Por qué es importante abordar el problema? Una de las soluciones, porque si hay una detección temprana de esta enfermedad mortal, el paciente tendría más probabilidades de curación al iniciar el tratamiento adecuado. La mayoría de pacientes de cáncer no se les logra detectar a tiempo y es más difícil el tratamiento al estar más avanzado y el paciente se debilita con mayor rapidez.
Soluciones del problema. Una de las soluciones serían los chequeos médicos constantes, sobre todo en personas que tengan familiares que hayan sufrido esta enfermedad, ya que puede ser heredada. Actualmente se cuentan con varios tratamientos para abordar esta enfermedad. Todo depende de cada paciente y de qué etapa está descubierta esta enfermedad. Algunos pacientes con cáncer deben recibir radioterapia, cirugía según donde esté localizado y quimioterapia, la cual se aplicará dependiendo del estadio del cáncer. Muchas veces, a pesar de todo el tratamiento del cáncer, suele resurgir, por eso el paciente debe estar en constante control. ¿Cómo aporta estos estudios a mi carrera profesional? El aporte que le da a mi carrera profesional es que me adentra a conocer una enfermedad que muchas veces no se sabe cómo surge y que dependiendo del ámbito que desarrolle mi carrera me puede ayudar a entender cómo se produce esta enfermedad y ser más sensible al trato con el paciente y si mi carrera la desarrollo en un centro médico, por ejemplo. Eso es todo. Gracias.